Listo, se está empezando a grabar la clase. Lo primero que les tengo que decir es que el reflujo gastroesofágico es algo que pasa normalmente. No significa que estemos enfermos, nos puede pasar ocasionalmente. No nos debería despertar, no debería pasarnos cuando estamos durmiendo, a menos que hayamos hecho una comida muy, muy copiosa. Eh, es la única manera que lo vayamos a tener de manera, como les digo, en la noche. Eh, si comen algo que les cae muy pesado, pueden tener síntomas de reflujo gastroesofágico. Eso no significa que tengan la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Entonces hay que definir. El reflujo es el paso de contenido gástrico al esófago con o sin daño de la mucosa. Y la enfermedad es cuando tenemos síntomas molestos y o complicaciones. Ya les voy a decir porque hay pacientes que pueden ser que no tengan síntomas, pero que con el tiempo desarrollen una complicación y lo que veamos serán los síntomas de la complicación. Bueno, los síntomas principales, que son los que más consultan los pacientes, son pirosis, que se define como la sensación urente que asciende detrás del esternón. En pocas palabras, ese ardor que sentimos que viene del estómago hacia la garganta. Y el otro síntoma súper común, o que son los dos principales motivos de consulta, es la regurgitación, que es esa sensación de comida que va desde el estómago hasta arriba, que puede llegar hasta la garganta sin considerarse vómito, ¿ok? Eh, y no está asociado con las náuseas. Y generalmente es después de comidas y de comidas copiosas. Se puede presentar en la noche. Hablando un poco de la epidemiología del reflujo gastroesofágico, es una enfermedad que tiene muy baja mortalidad y en verdad tú no vas a tener como un paciente hospitalizado en una sala de medicina interna por reflujo gastroesofágico. Sí vas a tener consultas en emergencia, sobre todo en la noche, sobre todo después de fechas patrias, sobre todo si están en un hospital que esté cerca de lugares donde haya tipo conciertos, cenas, restaurantes, ese tipo de lugares, ahí sí vas a poder presentar pacientes que te van a consultar en la hospitalización o en la urgencia. Pero hospitalizaciones como tal, pocas. Epidemiológicamente hablando, el 40% de la población va a experimentar algún tipo de pirosis alguna vez en su vida eh, o de sensación de reflujo. Eso no significa que va a tener la enfermedad. Los números en Chile para la encuesta nacional de 2003 decían que el 30% de la población presentaba algún síntoma de enfermedad de reflujo gastroesofágico o una relación de un 33% eran mujeres y un 27% eran hombres. Esto es muy difícil de cuantificar la cifra exacta. ¿Por qué? Porque muchas personas en algún momento tenemos síntomas de reflujo gastroesofágico, pero no hacemos caso, seguimos, algunas mejoran la alimentación y ya resuelve, otros tienen la enfermedad o presentan las complicaciones, pero sus síntomas son tan leves que no les dan importancia. Generalmente los pacientes que consultan son pacientes cuyos síntomas afectan su vida diaria y empiezan a generar cierta molestia. Nosotros los países occidentales tenemos una prevalencia del 10 al 20% en los adultos y los países orientales, como tienen menos. En Asia se considera que alrededor de un 5% de la población es que presenta síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y es una de las enfermedades crónicas más frecuentes. Sí, muchachos, esto lo van a tratar día a día. Todos los pacientes le van a llegar y le van a decir, doctor, es que me arde cuando me tomo la pastilla. Es que me arde cuando como tal cosa. Es que ya no tolero esa pastilla porque me está ardiendo y molestando. Entonces ustedes tienen que saber manejar porque el paciente tiene que seguir con su tratamiento, bien sea de presión, de diabetes, y tienen que tratar de mejorar los síntomas para que no abandone el tratamiento y pueda tener una mejor calidad de vida. Bueno,
Decirle que es una enfermedad multifactorial es lo primero, porque como hay pacientes que pueden tener síntomas muy floridos y histológicamente no es tanto el daño, y pacientes que no tienen síntomas tan floridos y van a presentar un mayor daño. Y que se produce cuando hay un contacto frecuente y prolongado del contenido gastroduodenal, bien sea los ácidos y los alimentos, con la mucosa esofágica. No tiene nada que ver con la potencia o con qué tan ácido sea el bolo alimenticio que se regurgitó. Tiene que ver por cuánto tiempo mantenemos ese contacto. Tiene que ver cuánto tiempo prolongamos el reflujo gastroesofágico y cuánto tiempo está en contacto ese ácido o ese alimento casi digerido con la mucosa gástrica, ¿ok? Eh, la integridad de la mucosa esofágica en personas normales refleja el balance entre las fuerzas dañinas y los mecanismos de defensa. Y este balance se pierde en los pacientes que tienen enfermedad de reflujo esofágico. Es por eso que le digo que eventualmente en algún momento de la vida vas a tener algún síntoma de reflujo gastroesofágico. No significa que vas a desarrollar la enfermedad o las complicaciones, pero hay personas que sí la desarrollan. Entonces eso es lo que no se sabe. Entonces se sabe que siempre va a haber eso, y cuando se pierde ese equilibrio entre el síntoma y la duración es cuando vamos a producir la enfermedad. Existen diversos mecanismos de defensa que nuestro cuerpo tiene para evitar que el reflujo, al ser algo que puede pasar, cause daños. Tenemos las barreras antirreflujo, y en ellas tenemos el esfínter esofágico inferior y el diafragma. Cuando hablamos del esfínter esofágico inferior, este esfínter lo que evita es que haya un reflujo o que el paso del ácido del alimento digerido en el estómago suba al esófago. Como se dan cuenta, a veces este esfínter falla, y generalmente se produce, normalmente cuando comemos, él se relaja por efecto del reflejo vagal. Cuando tú comienzas a masticar, empieza a producirse la salivación, se estimula el reflejo vagal y él empieza a abrirse para que pueda pasar la comida y nosotros no presentemos síntomas como disfagia. Y hay unas relajaciones que realiza el esfínter esofágico inferior que se llaman relajaciones transitorias. Ellas no son inducidas por la deglución, son mayores de segundos y permiten lo que se llaman los eructos. Es decir, cuando nosotros comemos, usted empieza a masticar, eso hace que se haga el reflejo vagal, se abra el esfínter esofágico inferior y pase la comida. Pero a medida que nosotros vamos digiriendo la comida en el estómago, se pueden producir gases, y esos gases se tienen que liberar por algún lado. Estamos muy arriba en el tracto gastrointestinal. Entonces lo que hace es que se producen las relajaciones transitorias del esfínter esofágico, y eso hace que tú puedas producir eructos y salga esos gases. Hay una patología que se llama la hipotonía del esfínter esofágico inferior, pero en verdad la relación que se ha visto es muy poco común y generalmente se ve sobre todo en pacientes con consumo excesivo de cafeína, excesivo consumo de alcohol, chocolate o cigarrillos, pero se ha relacionado poco con la enfermedad por reflujo de reflujo gastroesofágico. O sea, si presentas esa hipotonía, puede ser que tengas enfermedad de reflujo, como puede ser que no, pero no es una de las principales causas. La otra barrera antirreflujo que tenemos es nuestro diafragma. Y la crura diafragmática lo que hace es que se contrae y evita el paso del contenido del estómago al esófago durante la inspiración y frente al aumento súbito de la presión intraabdominal. Pero existe una condición que se llama hernia hiatal, que es cuando hay una herniación en una de las porciones del estómago y a través del hiato, de los hiatos que tiene el diafragma, puede subir contenido. Entonces ahí perdemos como esa barrera de separar a través del diafragma el esófago del estómago. Entonces eso puede deteriorar progresivamente el diafragma, y lo que se ha determinado es que puede desarrollarse enfermedad de reflujo gastroesofágico, y que el tamaño de la hernia lo que nos va a relacionar es con el grado de esofagitis que tenga el paciente. Más adelante van a ver los grados de esofagitis dependiendo de las imágenes que se encuentran en la endoscopia digestiva alta. Y por otro lado, al presentar una hernia hiatal se ha visto
que los pacientes hay una disminución de lo que provoca las relajaciones transitorias del esfínter esofágico interior en respuesta a la distensión gástrica. Porque una de las cosas que hacen que las relajaciones transitorias pasen es que se haga una distensión gástrica, sabemos que hay más gases, se puede reducir la relajación, se abre y pueden producirse los eructos. Entonces la hernia hiatal evita o se ha visto que interrumpe o provoca que la respuesta o esas relajaciones no sean tan efectivas. Las otras mecanismos de defensa que tenemos es el barrido luminal. ¿Qué es el barrido luminal? Bueno, acordémonos que hay una peristalsis secundaria y una producción de saliva. La peristalsis secundaria es la onda coordinada en respuesta a la distensión luminal del estómago. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo trago, el estómago se distiende y así el estómago sabe que hay comida y que lo que tiene que hacer es producir las ondas de contracciones para que el bolo alimenticio vaya bajando. Y eso permite que el contenido refluido sea devuelto al estómago, porque al subir el contenido del estómago se distiende el estómago sabe que tiene algo, produce la peristalsis secundaria y el ácido no sigue subiendo. Y lo otro es la producción de saliva. Recordemos que la saliva tiene un pH alcalino y contiene bicarbonato. Y lo que hace es que neutraliza parcialmente el contenido del ácido gástrico, porque el bolo viene ya con saliva desde la boca. Entonces hace que el contenido al llegar al estómago sea menos ácido. Y se habla que el consumo de tabaco disminuye la producción de esa saliva, hace que el pH se mantenga ácido y por eso puede ser una de las causas de aumento de riesgo, de factores de riesgo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y nuestro tercer mecanismo de defensa son las resistencias epiteliales. Acuérdense que en la mucosa gástrica y la mucosa del epitelio hay uniones estrechas, sobre todo en el esófago, y son bombas intercambiadoras de sodio, potasio y de cloro y bicarbonato. ¿Y qué hace eso? Esto hace que impiden la entrada del ácido directamente a la mucosa. Entonces, como que alcaliniza la mucosa y cuando entra en contacto con el ácido gástrico no hace el daño. Y la percepción del reflujo es la correlación entre la percepción de síntomas y la severidad del reflujo. Y les dije que eso no era lineal en los pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que un paciente, cuando le hagamos la endoscopía, veamos que tiene un daño severo, pero que sus síntomas eran leves. O pacientes que cuando le hicieron la endoscopía, tiene un daño leve. Y eso hace que tengan más sintomatología. Se piensa que es por el daño que tiene más a la mucosa, mientras menos daño, más sintomático es el paciente o mayor percepción de los estímulos, menos intenso tiene debido a que existe todavía una mayor sensibilidad esofágica. Existen factores de riesgo, como los factores protectores que les acabo de decir o mecanismos de defensa que tenemos. Los que se han comprobado que en verdad pueden ser factores de riesgo, se dice que se habla de la relación entre el estrés psicológico y las enfermedades psiquiátricas. Dice que las personas que tienen mayor nivel de educación, el estado marital, sobre todo los divorciados, separados o viudos, los acontecimientos negativos, son factores de riesgo significativos para desarrollar enfermedad del reflujo gastroesofágico. Se ha visto que la relación entre el Helicobacter pylori y la enfermedad de reflujo gastroesofágico es contradictoria. Técnicamente se ha visto que el Helicobacter pylori lo que hace es que alcaliniza el ácido del estómago, entonces técnicamente cuando el reflujo gastroesofágico pasa, el reflujo como tal no es tan ácido. Eso no quiere decir que tenga un factor protector, sino que el mecanismo que utiliza la Helicobacter pylori, enfermedad del reflujo gastroesofágico como tal, no presentaría el paciente, sino tendría ya los síntomas propios, que los hablaremos más adelante, las complicaciones. Y dice que muchos fármacos disminuyen o favorecen el reflujo, ya que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Y en esto somos la aspirina,
algunos antiinflamatorios. Entonces hay que tener cuidado con eso y tiene que ser importante en el interrogatorio que le realicen al paciente, ¿ok? Tenemos algunos casos especiales que son enfermedades que de por sí van a predisponer al paciente a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entre ellas tenemos la enfermedad del tejido conectivo o esclerodermia. No sé si la han escuchado, pero la esclerodermia es una enfermedad que se ve con pacientes reumatológicos. Y lo que hay es como la fibrosis o se pierde la elasticidad de algunos tejidos. Entonces, entre las consecuencias que tiene perder esa elasticidad de la piel y de los tejidos que se fibrosan como tal o se vuelven rígidos, se evidencia un trastorno de la motilidad, tanto esofágica como gástrica, la gastroparesia, que es cuando el estómago no se mueve o no se contrae como debería ser, y eso genera la disminución del vaciamiento gástrico. Entonces, imagínense que no pueden vaciar el estómago, por algún lado tiene que salir el contenido gástrico. Entonces, lo que hace es sube hacia el esófago y nos va a dar síntomas de reflujo gastroesofágico. La obesidad. ¿Por qué se ha relacionado la obesidad con el reflujo gastroesofágico? Por el constante aumento de la presión intraabdominal. Y se dice que el aumento de esa presión intraabdominal, porque hay mayor cantidad de grasa, la grasa sobre todo de la circunferencia abdominal, hace que aumenten la frecuencia de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior que les mencioné. Hacen que el esfínter esofágico inferior sea más disfuncional, o sea, no cumpla su objetivo de mantenerse cerrado y mantener los jugos gástricos en el estómago, y el desarrollo de la hernia yatal, porque al aumentar la presión, recuerden que lo que se separa como el tórax del abdomen es el diafragma. Si ejercemos presión hacia arriba, eventualmente es un músculo y puede vencerse esa fuerza y la herniación por algunos de los hiatos diafragmáticos. Y el embarazo, esos son ya por factores mecánicos, por el mismo problema del aumento del tamaño del útero que empuja todos los órganos internos hacia arriba y aumenta la presión intraabdominal, como pasaría con la obesidad. Y se ha visto que en las mujeres posmenopáusicas también por una alteración hormonal, la de los cambios hormonales, se puede presentar casos de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Bueno, histopatológicamente hablando, la esofagitis erosiva es lo que corresponde a la preferencia de las erosiones lineales en el esófago y son secundarias al daño de la mucosa. Se presenta en el 20 al 30 de los pacientes con síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es un hallazgo endoscópico e histopatológico específicamente. Y su presencia lo que nos indica es que el paciente tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Puede o no puede ser que tenga síntomas, pero ya histológicamente se ha causado algún daño en el esófago. Como les dije, el daño se puede ver tanto histopatológicamente como endoscópicamente. Cuando realizamos una endoscopia digestiva alta, se utiliza la clasificación de Los Ángeles, que es una clasificación que se establece para estratificar la gravedad de la esofagitis por medio de la endoscopia. En la parte de arriba, en el cuadro, se ve cómo es la característica de cada uno de los grados, va de la A al D. En la parte de abajo tiene una gráfica, eh, en esta parte tienen una gráfica que es como una animación de los grados, y esto es como se vería en vivo en una endoscopia digestiva alta. Lo que va a determinar los grados es la longitud y qué parte de la circunferencia esofágica ocupa. El grado más grave es el grado D, aparte de que son lesiones de más de 5 milímetros, ocupan al menos el 75% de la circunferencia esofágica. ¿Okay?
Aquí les traigo un cuadrito. Esto está en el manual de pastología gastroenterológica de la Universidad Católica. ¿Cuándo considerar el reflujo como una enfermedad de enfermedad de reflujo gastroesofágico? ¿Cuándo vamos a saber que el paciente tenemos que ponerle ojo, ponerle un puntito de más importancia o más cuidado que otros pacientes? Y cuando tenemos el riesgo de complicaciones de esa enfermedad con reflujo gastroesofágico, o ya no es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, sino una neoplasia. Entonces tenemos, cuando los síntomas motivan una consulta, como le dije, hay pacientes que pueden tener sus síntomas de vez en cuando toman, cuando coman comida copiosa, comida con salsas rojas, sobre todo algunos, pero nunca los hace llevar o ir a la urgencia o a la consulta. Cuando la frecuencia es mayor a 2 veces por semana de los síntomas, con la intensidad de los síntomas obliga al uso de antiácidos, esos antiácidos que pueden conseguir sin receta en la farmacia, cuando hay síntomas nocturnos que despiertan o impiden consolidar el sueño. Es muy normal que si usted bebe, toma comida copiosa, no espera la digestión y se acuesta, pueda de vez en cuando o cuando hace esos eventos tener síntomas, pero no todo el tiempo, no 2 veces por semana y no algo que le impida conciliar el sueño. Y cuando hablamos de signos de alarma, hablamos de disfagia o dinofagia. No es normal en ningún caso que los pacientes presenten disfagia o dinofagia asociada a un reflujo gastroesofágico, ¿ok? Signos o anemias, signos de sangrado digestivo. No es normal que un paciente tenga hemorragia digestiva. O sea, la sangre no es normal en ninguna circunstancia. Baja de peso, vómito recurrente y sobre todo la edad, muchachos. O sea, inicio precoz, menos de 20-25 años, o un paciente después de 40-45 años que tenga síntomas de reflujo gastroesofágico, piensen en algo malo, piensen en otra cosa, pónganle ojito y si no es nada, pues perfecto. Si se hacen todos los estudios y salen bien, fue un simple reflujo gastroesofágico, pero si sale algo más, acuérdense que el tiempo es vida en medicina. Los diagnósticos, mire, básicamente ustedes no van a hacer ninguno de los diagnósticos invasivos. Lo que dice las guías y lo que es el trabajo del médico en ambulatorio o en Cefano o en atención primaria es que ustedes tienen que ver al paciente, identificar que es un reflujo gastroesofágico, ponerle tratamiento médico y si ese tratamiento médico no funciona, derivar al especialista. ¿Ok? Pero ustedes tienen que estar al tanto de cuándo un paciente necesita la endoscopía digestiva alta para que puedan enviarlo. ¿Ok? Generalmente el diagnóstico inicial son solo síntomas. No a todo paciente que tiene reflujo gastroesofágico le van a mandar a hacer una endoscopia digestiva alta, sino a los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico con los signos de alarma o que no responden al tratamiento. ¿Ok? Entre los diagnósticos, la endoscopia digestiva alta, que permite el diagnóstico de la esofagitis, comprobar si hay curación, detectar las complicaciones, como en este caso puede ser un esófago de Barré, si hay estenosis, si hay neoplasias, y de repente, dependiendo de la endoscopía, las enfermedades de reflujo gastroesofágico se diagnostican con esofagitis, sin esofagitis. Y una cosita, la biopsia no se realiza de rutina, no es algo que ustedes van a mandar a un paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico y el gastroenterólogo le va a hacer la biopsia. El gastroenterólogo va a hacer la biopsia si ve algo que no le compense, que no le gusta. Porque si ve una esofagitis tipo A, tipo B o incluso una D, pero sin ningún síntoma, signo de alarma, él no va a hacer biopsia. Pero él sí ve una esofagitis tipo A, pero ve una lesión que le parece sospechosa, ahí va a hacer una biopsia. Entonces ustedes tienen que estar pendientes porque generalmente los pacientes, ¿me escuchan? Generalmente los pacientes están en lista de espera para la endoscopía, no esperan la lista de espera, valga la redundancia, y lo que hacen es que se van al privado. Y en privado lo que hacen es que se hacen la endoscopía, el gastroenterólogo no los ve, no los maneja y vuelven a ustedes, porque lo único que les da los alcances para pagar la endoscopia.
Cuando vuelven ustedes tienen que ser capaces de leer lo que el gastroenterólogo hizo y darse cuenta si ese paciente tiene que ser derivado o la endoscopia salió bien y ustedes lo pueden manejar con un tratamiento que más adelante vamos a ver cuál es. La monitorización continua de pH esofágico, ese es el gol estándar, pero no se realiza tan a menudo o como quisiéramos. Tiene una sensibilidad del 77 al 100% y una especificidad del 85 al 100% para el diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico cuando el paciente tiene esofagitis. Y cuando el paciente está sin esofagitis, la sensibilidad es baja al 61 al 71% y la especificidad se mantiene igual, del 85 al 100%. Y básicamente con una sonda o con una cápsula inalámbrica fijada a la mucosa esofágica medimos el pH que se presenta en el esófago durante 24 horas. Entonces, al medir el pH, podemos saber si el paciente en sí está teniendo un reflujo gastroesofágico. Lo que hace es que mide variaciones del pH por debajo de 4, que es lo que sería el contenido ácido del estómago. Y al captar esas variaciones, se puede ver si el paciente, o sea, se coinciden con las características de lo que estaba el paciente haciendo cuando sintió los síntomas, si estaba de pie, estaba acostado, acababa de comer. Se calcula el porcentaje del tiempo en el que el pH estuvo por debajo de 4 y lo que es normalmente es que es menor a 4 o al 5% del tiempo. ¿Okay? En el cuadrito que ven ahí tienen las indicaciones de cuándo hacer una pHmetría de 24 horas. Otro método diagnóstico que tiene que conocer es la impedanciometría, que básicamente lo que mide es las diferencias de conductividad eléctrica en el esófago distal provocados por la presencia de líquido en el lumen. Este líquido puede ser ácido o no puede ser ácido, lo que hace es que mide si hay líquido en el o los cambios que generan ese líquido en el lumen del esófago. ¿Y para qué es importante esto o por qué se hace esto? Porque básicamente lo que hace es captar episodios de reflujo no ácidos. Esto sobre todo es recomendado en pacientes que tienen o usan terapia con inhibidores de la bomba de protones, porque al usar inhibidores de la bomba de protones, esto disminuye el pH del estómago y esto genera que algunas veces los reflujos no sean ácidos, entonces cuando hacemos la medición del pH, quizá el pH no esté tan ácido como normalmente esperaríamos. La recomendación puntual de este estudio se utiliza para pacientes junto con el monitoreo de pH que usan inhibidores de la bomba protones y que no han presentado ninguna mejoría o que son refractarios a esta terapia. Aquí en este cuadrito les muestro las indicaciones de endoscopia digestiva alta en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Si tienen dudas diagnósticas, siempre es mejor hacerlo. Si tienen signos de alarma. Si tienen signos de alarma. Hombres mayores de 50 años con síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico por más de 5 años asociados a factores de riesgo para esófago de Barrett. Ahorita vamos a hablar de lo que es el esófago de Barrett cuando hablemos de las complicaciones. Pacientes con síntomas típicos que persisten a pesar de tratamiento por 4 o 8 semanas de inhibidores de la bomba de protones 2 veces al día. Esto es importante porque se supone si tenemos un paciente con un simple reflujo gastroesofágico, hay unas medidas que le tenemos que decir al paciente que tiene que realizar antes de lanzarnos con los inhibidores de la bomba de protones. Pero esos cambios más esto debería mejorar los síntomas ya a las 2 semanas. Si pasan 4 o 8 y el paciente no tiene ninguna mejoría, igual en eso hay que revisar que el paciente cumpla las otras indicaciones, sobre todo las alimentarias, ¿ok? Y hay veces cuando se hace el control de EDA por hallazgo de esofagitis C y D luego de 2 meses de tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, ¿ok? Hay algunos diagnósticos diferenciales que tienen que tener en cuenta, como son las esofagitis infecciosas, las esofagitis eosinofílicas, las esofagitis inducidas por medicamentos, la úlcera péptica le puede dar síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico,
enfermedades del tracto biliar, enfermedad coronaria, porque recuerden que el esófago y el corazón comparten nervios, ambos están irrigados por el vago, entonces pueden tener síntomas parecidos. Y trastornos motores del esófago, hipotonía del esfínter esofágico inferior, que puede ser una causa, normalmente es una de como la causa 5000 de causa de consecuencia de enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero tienen que pensarlo, ¿ok? Tratamiento. Esto es lo que les dije, ¿ok? Hay metas terapéuticas que tenemos que ver o que tenemos que tratar, pero las modificaciones en el estilo de vida van a ayudar a que podamos lograr esas metas terapéuticas. Bajar de peso, ya les expliqué lo del aumento de la circunferencia abdominal y lo que tiende a hacer. Eh, también tenemos la comida, ¿ok? Disminuir los alimentos grasos, alimentos que causen la sintomatología, eso es importante. Para pacientes que tienen sintomatología nocturna, tienen que estar pendientes de esto, alimentarse 2 horas antes de acostarse y elevar la cabecera entre 15 a 20 centímetros antes de dormir. Lo que yo hago en mi consulta es pedirle a los pacientes que traten de tener una dieta en donde anoten los alimentos que ellos sientan que les puede dar reflujo gastroesofágico y hacemos lo que se llama una dieta de exclusión. Eh, lo ideal, muchachos, es que ustedes se apoyen de la nutricionista que va a estar en el CEFAN con ustedes o de la nutricionista que va a estar en el hospital con ustedes, o si se pueden apoyar de algún colega que sea nutricionista cuando tengan su equipo médico privado. Porque no es así de fácil. Hay pacientes que literalmente dicen, es que todo me produce reflujo. No. Lo que pasa es que una vez que tienen el reflujo gastroesofágico, que tienen los síntomas, pero no es necesariamente así. Y las metas en aliviar los síntomas, curar la esofagitis si se necesita hacer una endoscopia digestiva alta, evitar recurrencia. Los pacientes tienden a tener recurrencias al abandonar el tratamiento porque abandonan el inhibidor de la bomba de protones pero siguen comiendo igual. Entonces, básicamente no hacen nada. Y prevenir las complicaciones. El tratamiento médico, esta es la parte que les toca a ustedes, esto es lo que van a hacer ustedes en el consultorio. Está indicado en más del 95% de los pacientes. Tienen dos opciones de hacer. Tienen que hacer un esquema de aumento progresivo de la dosis, bien sea de los inhibidores de protones, de antiácido o de los inhibidores del H2 de histamina. Pueden hacerlo, pueden usarlo. Y un esquema de disminución progresiva. El esquema de aumento es que simplemente comienzan de la dosis más bajita, ahorita se las voy a mostrar en una gráfica, hasta lograr las dosis máximas. Lo ideal sería que dejaran el tratamiento de 4 a 8 semanas y ahí ver si hay respuesta. A las 2 ya el paciente debería sentir algo de mejoría. ¿Ok? Y el esquema de disminución progresiva es que iniciemos con la dosis top de todos los medicamentos y vayamos bajando. Igual, a las 2 semanas debería haber mejoría, debería haber un control entre la segunda y la tercera semana y se debería mantener por lo menos de 4 a 6 semanas, un máximo de 8. ¿Okay? Para síntomas leves o intermitentes, menos de 2 veces por semana sin esofagitis, podemos usar dosis bajas de los H2 de histamina, antiácidos. Los antiácidos generalmente, como son los medicamentos que tienen acción o inicio de acción a los 5 minutos, pero tienen una corta duración de vida media de 30 a 60 minutos, normalmente lo damos como rescate. Cuando esos pacientes que es que me tomo el tratamiento en la mañana, pero ya al mediodía, doctora, tengo síntomas y en la tarde tengo síntomas, entonces ahí usamos los antiácidos como rescate, ¿ok? Los bloqueadores de H2 de histamina son efectivos, son más efectivos que los antiácidos. Recuerden que el efecto terapéutico puede ir desde 4 a 10 horas y siempre se controla a las 2 o a las 3 semanas. Y la ideal es alcanzar la dosis de 2 veces al día
y mantenerlo por 2 semanas. Pueden mantenerlo hasta 4. Y si no hay respuesta, lo que pueden hacer es saltar directamente los inhibidores de la bomba de protones. Si los síntomas son severos o frecuentes, eso quiere decir que un paciente que se queja, que molesta, que lo despierta, que pasa todo el día, que no puede comer nada porque va a tener síntomas, pueden iniciar con inhibidores de la bomba de protones de una vez en dosis estándar o en la dosis máxima y hacer una disminución progresiva. Ojo con esto, si el paciente tiene esofagitis grado C o D o un esófago de Barré diagnosticado, los inhibidores van a ser para toda la vida. El esófago de Barré, doble dosis por el resto de la vida. Y este paciente con esófago de Barré debe ser controlado por un especialista, que tiene que ser derivado al gastroenterólogo, porque tiene que tener más controles. Y si hay síntomas nocturnos y los síntomas son severos, se pueden iniciar inhibidores de la bomba de protones en la noche. Como les dije, se usan de 30 a 60 minutos antes de la primera comida del día. En pacientes sin factores de riesgo se usa para control de síntomas. La dosis estándar se puede mantener por 8 semanas si se logra el alivio. Cura hasta el 86% de la esofagitis y los vuelvo a repetir porque es importante, muchachos. En el esófago de Barré es doble dosis por el resto de la vida y eso se deriva al gastroenterólogo. ¿Ok? Paciente refractario de tratamiento, persiste síntoma posterior a 2 o 3 meses del inhibidor de bomba de protones, a especialista, médico internista, gastroenterólogo, que haga los estudios de extensión necesarios. Si su paciente tiene síntomas de alarma, no tienen que esperar esto, ¿ok? Signos de alarma, el paciente directo al especialista. En este cuadro les traigo lo que es los antagonistas del receptor H2 de histamina, que son la que van a tener en el consultorio va a ser la famotidina y la ranitidina. Y los inhibidores de la bomba de protones, si trabajan en un Cefam, van a tener omeprazol. Y si trabajan en un hospital de nivel secundario, pueden tener omeprazol o esomeprazol. Pantoprazol y lansoprazol, nivel terciario. El hospital regional de Temuco. ¿Ok? Esta es la dosis estándar por vía oral y esta es la dosis baja. Si van a hacer un esquema de menor a más, comienza con esto hasta esto. Y si es de menos a más, comienzan con esto y después bajan a esto. ¿Ok? Acuérdense que los antiácidos solo son de apoyo por su acción rápida entre las horas donde no se da el tratamiento con los antagonistas o con los inhibidores. Ahora sí, voy a hablarles por fin del esófago de Barré que lo estaba mencionando hace rato. El esófago de Barré es cuando hay cambios ya en la mucosa del esófago por acción del ácido gástrico. Cambia el epitelio del esófago, ya no es su epitelio normal, sino que tenemos alteraciones y tiene una composición más parecida al epitelio del estómago, cosa que no se puede porque el esófago no tiene las condiciones de tener un epitelio como el estómago. Entonces, ¿qué se ha visto? En los estudios se ha visto que los pacientes que uno le hace una endoscopía digestiva alta, tienen esófago de Barré, tienen de 35 a 100 veces más posibilidades de desarrollar adenocarcinoma. Es decir, que ellos tienen alta probabilidad de tener cáncer de estómago. Cáncer de esófago. Entonces, lo que tenemos que hacer es que se les da inhibidores de la bomba de protones, se manda con el especialista, se le hace seguimiento con endoscopía digestiva alta, porque son pacientes de alto riesgo. Otras complicaciones que puede haber, la estenosis esofágica. ¿Por qué? Porque el ácido puede dañar la mucosa del esófago de tal manera que disminuye la luz del mismo, al producirse la cicatrización o recuperación. El adenocarcinoma esofágico, ya les mencioné por qué. Y acuérdense que hay pacientes que pueden llegarle con síntomas extraesofágicos y al final ser un simple reflujo, no un simple, ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque en verdad es bien complicado a veces manejarla y sobre todo si el paciente no sigue las indicaciones que ustedes le van a dar de cambios de alimentación y ese tipo de cosas. Se ha visto que pacientes con reflujo gastroesofágico pueden tener como síntomas asma, laringitis, tos crónica. Esto sobre todo se ve en niños. Una tos que la mamá dice que no le mejora, que le empeora cuando están acostados, que a veces le da gana, genera el vómito, que no tiene flema, entonces tiene que estar pendiente. Erosiones dentales. Cuando se acuestan, sube el ácido, el paciente no se da cuenta,
y eso ese ácido del estómago, nuestros dientes no están preparados para ese tipo de ácidos y puede producir las erosiones. Sinusitis crónica, también por el mismo reflujo, neumonía recurrente, sobre todo los pacientes que roncan, que pueden tener síndromes de microbroncoaspiraciones y hacer neumonías, estenosis subglótica y cáncer laríngeo. Acuérdense que cada órgano del cuerpo está como diseñado para manejar lo que ellos producen o lo que ellos secretan. Entonces, la laringe tiene su epitelio que tolera lo que ellos hacen, que maneja el moco, que maneja lo que se maneja y se produce y lo que va a pasar por la laringe. El esófago igual y el estómago igual. Entonces, el epitelio laríngeo no está capacitado para tolerar el ácido del estómago. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Acuérdense que esto lo van a ver mucho. Se los digo que es pan nuestro de cada día en APS y en todos los demás. Así que si alguien tiene una pregunta, antes de pasar a la úlcera péptica y el Helicobacter pylori. ¿Nada? Ok, seguimos. La úlcera péptica están relacionados, ya van a ver. Es una lesión que puede afectar el estómago y el duodeno proximal. ¿Okay? Es una solución de continuidad de la mucosa que alcanza hasta la submucosa y pudiera extenderse en todo el espesor, incluso perforarse, lo que se llama una perforación de una úlcera. Eso es una emergencia médico-quirúrgica. Si bien la única forma de diferenciar una erosión de una úlcera es el estudio anatómico del órgano, en la práctica clínica el diagnóstico se realiza a través de la endoscopía directa de la lesión, es una endoscopía digestiva alta y generalmente ya le dan el diagnóstico de una úlcera cuando la solución de continuidad tiene entre 3 a 5 milímetros de diámetro y la profundidad es perceptible respecto a la mucosa circundante. ¿Ok? El primer cuadro que les traigo es la diferencia entre una erosión y una úlcera. Este es un cuadro diferencial que los va a ayudar a saber o a orientarse en qué tienen que tomar en cuenta, cómo lo pueden diferenciar y qué le tienen que preguntar a sus pacientes, ¿ok? Sobre todo lo de las preguntas a los pacientes. Una erosión es una solución de continuidad que está limitada a la mucosa, pero la úlcera ya nos alcanza la submucosa. Como ven, ambos son multifactoriales, entonces en ese caso no nos va a ayudar a diferenciar una que otra. La clínica, generalmente una erosión es asintomática, algunos pacientes pueden tener dolor abdominal y la hemorragia es solo si existen factores asociados. Estrés, quemadura, cirugía, pueden desencadenar que una simple erosión sangre. En el cambio de la úlcera, la clínica es un dolor abdominal, generalmente se llama síndrome ulceroso. Ya van a ver por qué el síndrome ulceroso tiene sus síntomas claves y su sintomatología. Hemorragia, las úlceras sangran y la perforación cuando las úlceras no se tratan a tiempo. ¿Ok? Los riesgos asociados a complicaciones en el caso de la erosión, generalmente no hay ninguno. Los pacientes pueden presentar anemias, pero por hemorragias persistentes que no llegan a sangrado como tal. En el caso de la úlcera, la hemorragia sí se puede producir como una ruptura de vaso de gran calibre. Visualmente es bien chocante la hemorragia digestiva superior por úlceras grandes que sangran. La perforación, porque ya se traspasa todo lo que es el grosor de la pared del estómago o del duodeno. Y generalmente hay que tener cuidado porque una vez que se tratan puede haber estenosis por la cicatrización. Se cierra la luz del duodeno en este caso. Los aspectos endoscópicos generalmente son múltiples las erosiones, son superficiales, son planas y de 1 a 3 milímetros. Y las úlceras generalmente es única, es una sola úlcera con una profundidad que puede verse dependiendo de el margen que deje en la mucosa y un diámetro de mayor de 3 a 5 milímetros. Epidemiológicamente hablando, la úlcera se refleja en gran medida en factores ambientales,
principalmente a la infección del Helicobacter pylori, consumo de AINES y de tabaquismo. Y actualmente 500.000 nuevos casos y 4 millones de recurrencias de úlceras pépticas ocurren en los Estados Unidos cada año. Entonces, curar las úlceras pépticas es traducir en ahorros económicos y médicos. Es un problema de salud importante. Un 10% de la población occidental desarrolla una úlcera péptica en algún momento de su vida. El 70% de esos casos ocurre entre los 25 y 64 años de edad y se presenta con mayor frecuencia en hombres. La úlcera péptica duodenal se observa en personas jóvenes. Generalmente se asocia a infecciones por Helicobacter pylori, y la úlcera péptica gástrica es mayor prevalencia en pacientes adultos y generalmente está acompañado al consumo de AINES. Tienen que hacer un interrogatorio dirigido a los pacientes, sobre todo mayores, del consumo de AINES, dolores de cabeza, por dolores de rodilla, por dolores articulares, por dolores de cabeza, porque acuérdense que el AINES, ¿qué hace? El AINES disminuye el dolor. Entonces ellos tienden a enmascarar un poco los dolores de la úlcera, tienen el mismo efecto de aliviar el dolor, eso es un dolor, entonces te lo van a calmar algunas veces, entonces los pacientes no le dan tanta importancia como deberían a los dolores asociados a la úlcera. Cabe destacar que la diferencia entre hombres y mujeres está en descenso actualmente, en disminución de las frecuencias de las úlceras duodenales. Se presentan más ahorita en hombres jóvenes. Y existen ciertas familias con alta frecuencia de úlceras duodenales, lo que sugiere que existe algún tipo de factores genéticos que aún no se han identificado. Y resulta difícil aislar el potencial que puede tener el Helicobacter pylori en producir un efecto ulcerogénico en los pacientes. Y la úlcera péptica sí puede causar la muerte, muchachos, porque puede llevar un shock séptico severo, y alrededor de 15.000 personas en el mundo mueren cada año como consecuencia de una úlcera péptica complicada, bien sea con un sangrado, una hemorragia masiva que no se pueda parar porque no hay endoscopía, o porque el paciente esté muy cerca y no reciba ayuda a tiempo, o por una perforación gástrica o duodenal que presenta el paciente. Eso sí puede poner en riesgo su vida. Entre la etiopatogenia y la fisiopatología, al ser una enfermedad multifactorial, hay que tener en cuenta muchas cosas. Como les dije, el Helicobacter pylori, el uso de AINES, también se ha asociado al tabaquismo, el consumo de alcohol. La infección por Helicobacter pylori y el uso de AINES son los que aplican el 90% de los casos de las úlceras pépticas. Y la infección por Helicobacter pylori está presente en aproximadamente del 75 al 80% de las úlceras gástricas y 95% de las úlceras duodenales. Y el consumo de AINES es relativamente más frecuente en pacientes con úlceras gástricas y son los que más se manifiestan con hemorragia digestiva superior. En Chile, aproximadamente el 80% de la población tiene Helicobacter pylori, de modo que la mayor parte de los infectados nunca desarrollarán una úlcera como tal. Por eso mismo, entonces depende, probablemente no se acusa directamente al Helicobacter pylori de ser el causal de la úlcera, sino que existan interacciones entre los factores, que sepas, si hay cepas de Helicobacter pylori que son ulcerogénicas, y la edad de los factores del paciente, como son la edad, qué tipo de respuesta inmune van a tener a la presencia del Helicobacter, y el efecto de la infección sobre la secreción de ácido. Otros factores de riesgo, como les mencioné, tabaco, dieta, incluido el exceso de alcohol, y el estrés. También se ha visto aumento de riesgo de úlceras pépticas sangrantes en pacientes que son críticos, politraumatizados, grandes, quemados, pacientes con septicemia, pacientes con cirugía mayor. Así que ese tipo de pacientes tienen que estar pendientes de que cuando se hospitalice tienen que usar inhibidores de la bomba de protones mientras estén en hospitalización, porque están sometidas a un nivel de estrés que puede desarrollar la úlcera. Y con respecto a la parte de la fisiopatología, el ácido es un factor endógeno y es el factor más común que se puede tener en la patogenia de las úlceras pépticas.
Sin embargo, muy pocas veces es suficiente para producirlas, ya que favorece la persistencia del daño de la mucosa, pero no a su generación. Es por eso que lo que clásicamente se ha considerado es que existe un desbalance entre los factores agresivos y factores defensivos de la mucosa. La úlcera duodenal parece depender más bien de un aumento en los factores agresivos y la úlcera gástrica de una disminución de los factores defensivos del paciente. Aquí está el tabaco y por qué causa, altera la inmunidad del epitelio y disminuye la tasa de reedificación y como les dije también disminuye la producción de saliva por parte de la boca. La dieta, el exceso de alcohol es un factor de riesgo porque también inhibe la producción de ácido gástrico y los estrés en los pacientes críticos. Esto es lo que hablo. Para que se genere una úlcera gástrica tiene que haber una o un desequilibrio entre los factores defensivos del paciente, que fueron los que le mencioné en la parte anterior, el moco, el bicarbonato, el ciclo celular, la respuesta inmunológica y los factores agresivos, el Helicobacter pylori, los pacientes que tomen AINE, los estados hipersecretores, los pacientes que tengan estrés vascular, el tabaco. Entonces, ese desequilibrio va a hacer que produzcamos una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, dependiendo de cuál de los dos predomine. Aquí hay unos cuadritos donde dicen causas comunes de úlceras pépticas y causas menos comunes de úlceras pépticas. Las más comunes, la infección por Helicobacter pylori, el AINES y otros fármacos asociados que pueden ser los anticoagulantes, los corticoides, los bifosfonatos, el fluoruro de potasio y el fluoroacilo, que es un medicamento que se usa en la quimioterapia. Entonces, en estos pacientes que usan este tipo de medicamentos hay que estar pendiente que pueden desarrollar úlcera péptica. Causas menos comunes, el estrés vascular, aunque no se ve mucho, pero sí se ven los pacientes críticos, sobre todo los pacientes que están entubados, ¿ok? Y más si un paciente es crítico, ya tiene una úlcera y lo sometemos al estrés de estar en una unidad de paciente crítico sin inhibidores de la bomba de protones. Neoplasias, los pacientes con adenocarcinoma gástrico y linfoma, por las mismas producciones del tumor, pueden generar una erosión de la mucosa y producir una úlcera. Estados hipersecretores son enfermedades propias que aumentan la hipersecreción de ácido. Infecciones como el citomegalovirus y el virus de herpes simple, se ha visto que en pacientes con infecciones como esta puede desarrollar úlceras pépticas y las enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn. Ahora hablemos un poquito del Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Es un organismo que desde hace mucho tiempo se ha asociado con la presencia de úlceras y en algún momento se asoció también con la presencia de cáncer, cáncer gástrico. Algunos estudios ahorita están tratando de como deshacerse de esa asociación, pero todavía no lo han demostrado del todo. Entonces, es una bacteria gran negativa que se encuentra en la mitad de la población mundial. Su prevalencia varía dependiendo de las regiones, la etnia, los factores, no es igual para todo el mundo. En Chile se ha estimado una alta prevalencia. En un estudio se observó que hasta el 75% de los pacientes asintomáticos presentaban IgG para Helicobacter pylori. Además, más de 5.000 pacientes sintomáticos que consultaron por dolor abdominal o molestia alta mayor a 2 semanas de evolución se fueron sometidos a endoscopia digestiva alta. Se encontró la frecuencia de la infección por Helicobacter pylori en un 78%. Como les dije, es una bacteria gram negativa, espiroidea y flagelada. Tiene entre 6 a 8 flagelos y que es capaz de sobrevivir a la acidez gástrica dada la acción de una enzima específica, la ureasa. Lo que hace el Helicobacter pylori es que crea alrededor de él como una capa protectora por esta ureasa que lo defiende del ácido del estómago. Y esta enzima es capaz de transformar la urea presente en el lumen gástrico para generar amoníaco y esto lo que hace es alcalinizar el sitio alrededor de la bacteria y permite sobrevivir a nuestro ácido del estómago.
La transmisión todavía no es conocida. Algunas personas dicen que por el agua, que por la comida, pero no se ha visto alguna transmisión ya diga esta es la transmisión del Helicobacter pylori. Se cree que las nuevas infecciones son transmitidas de humanos a humanos a través de la vía oral-oral, fecal-oral o ambas, y se ha descrito también la transmisión iatrogénica a través de endoscopios, lo cual se minimiza como un aseo correcto de los equipos, pero en verdad es muy raro los casos que se han visto. Y dentro de los factores de riesgo conocidos de transmisión se encuentran los pacientes que tienen bajo nivel socioeconómico, las condiciones de hacinamiento, familiar portador del Helicobacter pylori, existe mucha posibilidad de que otros miembros de la familia tengan la bacteria, y el consumo de agua no potable. ¿Okay? Las manifestaciones clínicas, generalmente la infección por Helicobacter pylori es asintomática en la mayoría de los casos. Como se asocia con reflujo gastroesofágico o úlcera péptica, se puede decir que el Helicobacter pylori produce esto, pero no necesariamente. O sea, son los síntomas propios del reflujo y de la úlcera más que producidos solo por la bacteria. Y la infección es capaz de provocar gastritis y al menos histológicamente en el 100% de los colonizados, pero no necesariamente puede desarrollar síntomas. Y dentro de las patologías gastrointestinales que puede estar relacionado con el Helicobacter pylori, tenemos la úlcera gástrica y duodenal, que dice que en los pacientes infectados se encuentra entre el 1 al 10% desarrollan la úlcera péptica. El cáncer gástrico, entre el 0.1% al 3% de los pacientes infectados desarrollarán cáncer gástrico. El linfoma de Mal, que también es un tipo de neoplasia, y es aproximadamente, se relaciona que en menos del 0,01% de los pacientes infectados pueden desarrollar este cáncer. También se ha visto que pueden desarrollar síntomas como anemia, ferropiva, que no se explica por otra causa. Y uno de los síntomas que es muy poco conocido es que la infección por Helicobacter pylori ha sido relacionada con la púrpura trombocitopénica idiopática, que incluso después de la erradicación de la bacteria se asocia una respuesta plaquetaria en más del 50% de los pacientes. La púrpura es una alteración de la función de las plaquetas y se ha visto que en algunos pacientes puede tener. También hay pacientes que han desarrollado deficiencia de vitamina B12 y lo que se ha encontrado es que están colonizados por Helicobacter pylori. Y los diagnósticos para esto pueden ser diagnósticos no invasivos y diagnósticos invasivos. Existe un test de antígeno de disposiciones que se hace en la mayoría de los hospitales en Chile, que es simplemente que se busca la presencia del antígeno de Helicobacter pylori en las heces. Y los invasivos es que se hacen exámenes rápidos de urasa durante la endoscopía digestiva. También se pueden hacer estudios de histología de las muestras que se toman de la endoscopía digestiva alta, o también se pueden hacer cultivos, pero lo ideal sería o el examen rápido de urasa o la histología, que es el gold estándar, que es que la biopsia que se toma durante el procedimiento se le estudia para la bacteria. ¿Okay? Y en este gráfico lo que se muestra es que lamentablemente no tenemos una razón, o no se sabe todavía, se están en estudios, 100% por qué algunos pacientes pueden presentar úlcera gástrica, porque algunos pacientes van a presentar cáncer, porque algunos pacientes van a presentar úlcera duodenal, porque algunos pacientes van a estar totalmente asintomáticos y porque los otros van a hacer gastritis. Entonces lo que se dice es que depende de la respuesta inmune de la mucosa. También depende de los factores del hospedero y de los factores ambientales. Si el paciente consume alcohol, AINES, si tiene algún problema ya por ahí de la sangre o de las plaquetas, factores de los hospederos, si tiene respuesta polimórfica en clares, si tiene una buena respuesta inmune. Entonces, si la respuesta inmune de la mucosa es disminuir la producción de ácido, generalmente los pacientes lo que van a presentar es una pangastritis con una atrofia gástrica, y esto lo que puede desarrollar es una úlcera gástrica y la presencia de un cáncer gástrico a largo plazo. Si la respuesta inmune de la mucosa lo que nos va a hacer es que aumente la producción de ácido, va a haber una gastritis predominantemente antral y se puede producir una úlcera duodenal. Y si la respuesta inmune de la mucosa es simplemente ni sí ni no, ella sigue igual y el Helicobacter pylori logra vencer todos los
mecanismo de defensa, se puede instalar una gastritis crónica asintomática. O sea, ahí va a estar el Helicobacter pylori hasta que salga algún hallazgo accidental o simplemente el paciente nunca se entere de que tiene el Helicobacter pylori. Los AINES y las úlceras también tienen una relación. Los factores de riesgo para el desarrollo de úlceras péptidas con uso de AINES son que el paciente ya tenga una úlcera péptica o que tenga una hemorragia digestiva alta previa. Estos pacientes tienen que tener mucho cuidado con el consumo de AINES, con el consumo de alcohol, si ya tuvieron una hemorragia digestiva alta o si tienen una úlcera péptica. La edad avanzada, más de 70 años, acuérdense que la edad no solamente se pone canas en el cabello o arrugas, sino que se van perdiendo algunos mecanismos de defensa y los órganos se van envejeciendo también. Una asociación de más de un tipo de AINES o en altas dosis, es decir, que usen ibuprofeno con naproxeno, que tomes diclofenac con ibuprofeno, o que el médico te mande 200 miligramos de ibuprofeno cada 6 horas y tú te tomes 600 cada 6. Eso es lo que quiere decir aquí. El uso concomitante de anticoagulantes y corticoides, o sea, que el paciente tome AINES, tome esteroides y tome anticoagulantes, porque ya sabemos que todos estos tres factores aumentan el riesgo de tener una úlcera péptica. Entonces, si los ponemos juntos, de sí o sí, el paciente va para la úlcera. Enfermedad grave, no necesariamente estar hospitalizado, sino alguna enfermedad que genera algún tipo de estrés o preocupación en el paciente. Se ha visto que, igual que en el reflujo gastroesofágico, la enfermedad mental, el estrés, las malas noticias, la relación de divorcio, separación, aumenta aumenta la incidencia de desarrollo de úlcera péptica. Y las predisposiciones genéticas, se ha visto que pacientes que tienen predisposición genética pueden desarrollar, si consumen AINES, pueden desarrollar la úlcera péptica. Manifestaciones clínicas. Este cuadrito lo que les habla es lo que les dije que era un síndrome ulceroso. El síndrome ulceroso básicamente es un dolor urente y quemante. El paciente les va a llegar con el clásico: doctor, es que me arde la boca del estómago. En localización, el epigastrio ocurre de 1 a 3 horas postpandrial y frecuentemente nocturno. ¿Por qué? Porque normalmente los pacientes no esperan tanto para dormirse, comen, se acuestan a dormir, ya cuando han pasado las 2 o 3 horas ya están dormidos y eso los despierta. Evolución temporal, horas con y sin dolor durante el día, la periodicidad pueden ser semanas con o sin dolor durante el año. Los factores predisponentes, el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno hace que produzcas ácido gástrico, el ácido gástrico va a dañar una mucosa o va a lesionar una mucosa que ya tiene una lesión de continuidad y va a generar dolor. Factores atenuantes, ingesta de alimentos o antiácidos. ¿Por qué? Cuando tú ingieres alimentos o antiácidos, tú haces que el estómago se llene, él empieza a ocuparse del proceso digestivo y la mucosa ya no es lesionada tanto por los ácidos. Y los síntomas que pueden asociar es la pirosis. Acuérdense que la pirosis es esa sensación ascendente de sensación ascendente que te está quemando, algo que va por el esternón. Náuseas y vómitos. Esto en verdad la mayoría de las veces nos habla de una obstrucción. Normalmente no debería haber náuseas y vómitos, y baja de peso, que nos habla de una úlcera gástrica. Y en este cuadrito les muestro o se les establecen las diferencias entre una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. Epidemiología, esto acuérdense que va cambiando. Actualmente se ha visto que hombres jóvenes pueden presentar una úlcera duodenal. Y las mujeres pueden presentar una úlcera gástrica, ¿ok? Etiopatogenia, AINES 15%, AINES 10%. En ambos el Helicobacter pylori está presente y tienen que tenerlo en cuenta. La presentación química de las gástricas es un síndrome ulceroso, una baja de peso y una anorexia. Y en la duodenal también. El síndrome ulceroso en la duodenal no es tan florido como en la gástrica, ¿ok? Porque acuérdense que en el duodeno, o sea, para que el ácido o para que el dolor llegue, tiene que pasar al estómago, después pasar al esófago, después. Entonces, se ve mucho más en el síndrome ulceroso. Pero también se puede ver en el síndrome, en la úlcera duodenal. Aquí puede haber vómitos y aquí puede haber vómito retencional, que es el vómito ese que
como está dañado, el alimento se queda en el duodeno, se queda hasta que no aguanta más y se regresa. Estudio diagnóstico, endoscopía, biopsia y detección de Helicobacter pylori, endoscopía y detección de Helicobacter pylori. Normalmente las biopsias duodenales no se biopsian, pero como les dije, eso va a depender de lo que vea en la endoscopía digestiva el gastroenterólogo. Normalmente el gastroenterólogo, cuando te haga el informe, él te describe las características, te dice si lo vio normal, si no lo vio normal, y abajo te hace como una notita donde aparece biopsia de que no se tomó biopsia porque todo estaba normal, se tomó biopsia porque a pesar de ser una úlcera duodenal me pareció sospechoso. Entonces, aquí depende de lo que vea el gastroenterólogo. Diagnóstico diferencial, adenocarcinoma y linfoma para la úlcera gástrica, un linfoma, un Crohn duodenal. Por eso es que a veces visualmente el gastroenterólogo decide hacer una biopsia, no necesariamente para cáncer, puede ser también para un Crohn. El seguimiento, el control endoscópico de cicatrización y el control clínico. Aquí generalmente lo que se hace es que para ver la detección de erradicación del Helicobacter pylori hacemos un antígeno en heces, ¿ok? Aquí lo ideal sería que se hiciera una endoscopia de control en un mundo perfecto mágico para ver si la úlcera cicatrizó de manera correcta, si no hay problema y si se erradicó el Helicobacter pylori. Bueno, le dije, esto poco pasa, ¿yo? A menos que el paciente haya llegado a endoscopia digestiva por una hemorragia digestiva superior, normalmente los gastroenterólogos hacen un buen seguimiento en el sistema público. Y los tratamientos, esto, erradicación del Helicobacter pylori en ambos casos, suspensión de AINES en ambos casos. Y si no puede suspender AINES, tiene que en verdad poner una buena terapia de inhibidores de la bomba de protones, antisecretores y antisecretores. Normalmente este tipo de pacientes los controla el especialista y más si llegó ya por una hemorragia digestiva superior, ¿ok? Pero por si acaso el seguimiento, ustedes también tienen que estar pendientes de que se haya hecho el tratamiento de erradicación, que el paciente suspenda los AINES cuando vaya a la consulta de control de adulto y que use tratamiento, la dieta, todas esas cositas que hablamos con el reflujo gastroesofágico. El diagnóstico, miren, endoscopia digestiva alta, generalmente es lo que principalmente se hace. En la endoscopia digestiva se aprovecha y se toma el test de ureasa. La biopsia en toda úlcera gástrica debe ser realizada, en la duodenal, como le dije, va a depender. La tomografía computada no se realiza, a menos que ustedes quieran descartar un tumor ulcerado, descartar una perforación, ahí es donde la vamos a usar. Y la medición de gastrinemia en verdad se hace, pero si la úlcera péptica son múltiples, porque recuerden que generalmente es una, si aparte tienes diarrea, si es pulvar, que es la ubicación de la úlcera, si es refractaria a tratamiento, si es recurrente con el Helicobacter pylori y eres negativo, es un paciente que no va a tener factores de riesgo, entonces ¿por qué no se nos va a quitar la úlcera péptica? ¿Qué pasa? ¿Hay algo más? Y por la presencia de tumores endocrinos, porque los tumores endocrinos pueden ser productor de gastrina. Estos son los diagnósticos diferenciales que pueden hacer. Patología, cáncer gástrico, síntomas relevantes, la edad de comienzo, acuérdense, mayores o muy jóvenes, y la baja de peso. Acuérdense que un paciente que no tiene nada, que no está tratando de bajar de peso voluntariamente y de repente empieza a bajar de peso, tiene más de 45 años, el cáncer, por favor. Reflujo gastroesofágico puede ser uno de los diagnósticos diferenciales, las dispepsias funcionales, que el dolor es solo diurno, los síntomas empeoran con la ingesta, a diferencia de que los demás, que los síntomas mejoran con la alimentación. Y aquí la endoscopia es esencial. Síndrome de intestino irritable, van a tener alteraciones del ritmo, van a tener estreñimiento, diarrea, el paciente va a decir que se hincha como un globito. Tienen que tener cuidado con esto. Pues esto es muy, muy común, entonces no le vamos a mandar a hacer a todos los pacientes con síndrome de intestino irritable una endoscopia digestiva alta. Primero porque es un tratamiento invasivo, después es un diagnóstico costoso, entonces un buen anamnesis nos va a hacer diferenciar esto, se puede derivar a la nutricionista hacer una, una dieta de exclusión y la dieta de exclusión determinar qué alimentos puede y no puede comer el paciente. La colelitiasis asintomática, que es un dolor en el hipocondrio derecho, más intenso, postprandial, se puede parecer a una
a una úlcera, pero acuérdense que esto es asociado a las comidas copiosas. Otros, dispepsia asociada a medicamentos, dolor torácico coronario, no coronario, es decir, un dolor torácico que me duele en la parte external. Entonces, al final es un dolor referido de esófago, isquemia mesentérica y la pancreatitis crónica. ¿Okay? No se olviden de estas cositas porque a veces pueden simular una úlcera péptica y es una pancreatitis crónica. Evolución natural de la úlcera, miren, el 20-60% tiene una cicatrización espontánea. Si agregas una terapia antisecretoria, inhibidores la bomba de protones, una buena alimentación llega hasta el 90-95% a las 4 semanas. Y si usted no le deja tratamiento, el paciente tomó lo que tenía que tomar, se fue, volvió a beber, volvió a fumar, 90% del año vamos a volver a tener los síntomas. Y la erradicación del Helicobacter pylori es la única medida terapéutica que modifica la historia natural de la enfermedad y la tasa de recurrencia es de 2 al 5% al año luego de un tratamiento antibiótico exitoso. Hay que vigilar a los pacientes, hay que preguntarle cómo se siente, si está siguiendo la alimentación, si no ha vuelto a tener síntomas, ¿ok? Y el tratamiento, estos tratamientos para la erradicación del Helicobacter pylori, hay un tratamiento de primera línea. Este tratamiento lo indican ustedes. Atención primaria, el CESFAN y pacientes que lleguen a la emergencia. Si usted le llega un paciente donde usted esté en el cielo, en la China, en cualquier lado, usted es un médico, le llega un paciente y le dice, me acaban de hacer esta endoscopía, nadie me la ha visto, test de ureasa positivo para Helicobacter pylori, y usted no pone tratamiento, eso está malo. ¿Ok? Porque este tratamiento se da una sola vez y después se le dice al paciente, termínelo y vaya con su médico de atención primaria o su médico internista para que pueda hacer el seguimiento. Pero tal cual como está, inhibidores de la bomba de protones, dosis habitual. ¿Cuál es la dosis habitual del omeprazol? 20 miligramos vía oral, 40 miligramos vía endovenosa 2 veces al día, es decir, cada 12 horas le va a tocar 20 miligramos. Claritromicina y amoxicilina. Si el paciente es alérgico a la penicilina, cambiamos el metronidazol por la amoxicilina. El tratamiento es de 14 días, muchachos, no 7. Tienen que decirle al paciente, se va a sentir mal, va a tener dolor de estómago, porque esa es la gracia, porque están haciendo efecto, porque la claritromicina es un medicamento que es bien agresivo con el estómago, pero necesitamos que sea agresivo con el estómago para que pueda matar al Helicobacter pylori. Bueno, ¿qué hacemos? Primera línea, usted hizo triple terapia, usted hizo claritromicina, amoxicilina, no pasó nada. 14 días, el paciente le regresó al mes, doctor, eso no me funcionó, sigue igual. Ok, ¿qué podemos hacer? Pasar a segunda línea o cambiar el de primera línea, la amoxicilina, por metronidazol. Eso si no dio metronidazol en el primero. Pero puede hacer claritromicina, metronidazol, su inhibidores de la bomba de protones, 14 días más, siempre 14 días, ¿ok? No funcionó, segunda línea. La segunda línea es el bismuto que se le agrega, metronidazol, tetraciclina. Tienen que tener cuidado porque algunas veces en APS no hay tetraciclina y tienen que ser derivados a nivel secundario. Pero si el APS les deja diagnosticar tetraciclina, pueden usar segunda línea. Si esto no funciona, esto es derivar directo a especialista, ¿ok? Los inhibidores de la bomba de protones, ¿por qué los damos? Es porque mejoran la efectividad de los antibióticos, tienen una respuesta sintomática más rápida, ayudan a como contrarrestar los síntomas agresivos que va a presentar por la claritromicina y la amoxicilina. Y ayudan a acelerar la cicatrización de la úlcera. No está indicado prolongar la terapia con antisecretorios más de 2 semanas, excepto si la úlcera está asociada a AINES y usted no puede suspender el AINES, tiene que dejar los inhibidores de la bomba de protones. Si tiene una esofagitis erosiva, se tienen que mantener de 4 a 8 semanas y lo ideal sería que si fuera COD, hacerle control. Recurrente, aparte, además de erradicar el Helicobacter pylori y suspender los AINES, el paciente tiene úlcera péptica recurrente, hay que dejar los AINES. Gastrinoma, sin opción de tratamiento quirúrgico, hay que dejar los inhibidores de la bomba de protones. ¿Ok? La úlcera gástrica está indicada la EDA para confirmar si se cicatrizó. Y debería ser a las 8 o a las 12 semanas el control. No es necesario EDA en la úlcera duodenal, a menos que el gastroenterólogo vea algo y tome una biopsia.
No es necesario indicar cambios en el estilo de la dieta porque no se ha visto con la relación directa. Pero si el paciente tiene síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico, o sea, esto le ayudaría al cambio de la dieta. Porque normalmente los pacientes como que no es que tienen solo úlcera o solo, sino es que comenzó con una enfermedad de reflujo gastroesofágico, se complicó con la úlcera sigue, ¿ok? Pero sí o sí deben suspender el AINES y el tabaco por los efectos que le dio. El AINES es un factor directo, predisponente de riesgo, comprobadísimo para la úlcera péptica, así que tiene que ser tratar de eliminarse. Y las indicaciones actuales de cirugía, que son muy pocas porque con la endoscopia digestiva como que se ha tratado de resolver todo lo que se ha podido, y son las hemorragias digestivas que no son controladas por endoscopía, las perforaciones, las estenosis sintomáticas luego de la erradicación del Helicobacter pylori, y si tiene una enfermedad gástrica refractaria o una sospecha de neoplasia. Ahí tiene indicado la cirugía. Bueno, muchachos, eso fue todo. La información salió del Manual de Gastroenterología y Clínica de la Universidad de Chile, también de la Síntesis de Conocimiento de la Universidad de Chile y de las guías MinSal-GES para la erradicación del Helicobacter pylori. Les recomiendo que se sepan esa guía antes de comenzar sus prácticas clínicas porque le van a ayudar muchísimo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ok? Bueno, fue un placer dar las clases. Creo que me tocan 2 clases más con ustedes, así que nos veremos en un par de días. A la orden, Matías. Cuídense y que les vaya súper bien en el examen. Estudien, el tema en verdad es bien agradable. Chao.